Viva con esperanza. Secretos para tener salud y calidad de vida. Viva con esperanza. En la lectura, el licenciado Alejandro Venegas. Mente positiva. Una actitud positiva es vivificante. Aliméntela. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los pensamientos negativos inundan su mente en algunas ocasiones? ¿Se ha planteado alguna vez cómo convertir tales pensamientos negativos en positivos? ¿Ha notado alguna vez el impacto que tiene lo que usted piensa en lo que usted hace cuando tiene que enfrentar una importante elección moral o un dilema ético? Cuando un grupo de voluntarios pasó 2 noches sin dormir, los investigadores del ejército descubrieron que la falta de sueño entorpeció la habilidad de los participantes para tomar decisiones ante dilemas morales con carga emocional. Sin embargo, quizás aún más significativo haya sido el hecho de que si bien algunos voluntarios cambiaron su postura de lo que era moralmente aceptable como resultado de la privación del sueño, no fue así en todos los casos. Aquellos que al comienzo del estudio obtuvieron un puntaje elevado en lo que se conoce como inteligencia emocional, no titubearon en aquello que consideraron moralmente apropiado. Este estudio y muchos otros ayudan a confirmar la verdad eterna registrada en el libro de Proverbios capítulo 23, verso 7, que dice: «¿Cuál es su pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él». La manera en que razonamos le da forma a nuestras respuestas a la vida. Nuestros pensamientos gobiernan lo que hacemos. Nuestro comportamiento a menudo sigue lo que está en nuestra mente. Actuamos las imágenes que proyectamos en la pantalla de nuestra conciencia. Todos podemos esperar enfrentar alguna vez dilemas morales cargados emocionalmente alguna vez en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, ¿cómo procedemos? En tales ocasiones, la inteligencia emocional puede ser una ventaja. ¿Qué es la inteligencia emocional? Tradicionalmente, se ha entendido la inteligencia emocional como la capacidad cognitiva o mental de una persona y el medio empleado para medirla en el examen de coeficiente intelectual o CI, coeficiente intelectual. Ya en 1983, el psicólogo evolutivo Howard Gardner propuso en su libro Estructura de la mente la teoría de inteligencias múltiples. En lugar de definir la inteligencia como una habilidad lógica singular, deberíamos verla como un juego de 8 categorías de habilidades: inteligencia naturalista, inteligencia relacionada con la naturaleza, inteligencia musical, inteligencia lógico-matemática, inteligencia interpersonal, inteligencia relacionada con las personas, inteligencia corporal kinestésica, habilidad corporal, inteligencia lingüística, inteligencia interpersonal, inteligencia interior, inteligencia espacial o inteligencia existencial, inteligencia relacionada con lo moral. Luego, en 1995, el psicólogo y periodista científico Daniel Goleman lanzó un libro que fue un bestseller internacional titulado Inteligencia emocional, que popularizó este tipo de inteligencia, normalmente definida como la capacidad sentimental de la mente o la habilidad para identificar, evaluar y controlar emociones. De acuerdo con Goleman, la inteligencia emocional tiene 5 aspectos distintivos. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejar nuestras emociones. Tercero, reconocer emociones en otros. Cuarto, manejar relaciones con otros. Y quinto, automotivarnos a lograr nuestras metas. Todos ellos son importantes porque siempre necesitamos decodificar y manejar las emociones. El rol
de la inteligencia emocional. La inteligencia o coeficiente emocional no se relaciona simplemente con la toma de decisiones. Las investigaciones muestran que si bien el trabajo que consigue una persona después de graduarse de la universidad podría reflejar su coeficiente intelectual, cuán lejos avance en ese trabajo tiene poco que ver con su coeficiente intelectual. Ni siquiera se relaciona con sus calificaciones en la universidad. Más bien tiene que ver con su coeficiente emocional. Nuestro éxito y felicidad en la vida se asocian más con nuestro coeficiente emocional que con cualquier otro tipo de inteligencia. Una variedad de estudios científicos ha mostrado que aumentar el coeficiente emocional de una persona prevendrá o tratará la depresión, fobias, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de estrés postraumático, anorexia, bulimia, adicciones, tales como el alcoholismo. El programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, ha logrado un éxito notable, pero sería 4 veces más exitoso si lo combinara con un programa que aumente la inteligencia emocional. ¿Qué ocurre con las personas que no necesariamente tienen una adicción o una enfermedad específica? Aumentar el coeficiente emocional las ayudará a pensar más claramente y a comunicarse con mayor efectividad. Promueve la unidad en el escenario grupal, reduce las afirmaciones polarizadas y promueve una vida más feliz. Influencias en la inteligencia emocional. Se han realizado extensas investigaciones durante la década pasada sobre aquello que puede influir en el coeficiente emocional. Nuestra composición genética, experiencias en la niñez y el actual nivel de apoyo emocional, todos juegan un papel, así también lo que comemos. Bonnie Bisold demostró que una dieta de origen vegetal se asocia con un mejor humor, tanto en hombres como en mujeres. Cambiar a una dieta vegetariana reducirá los niveles de estrés, ansiedad y depresión, aparentemente porque los alimentos vegetales no tienen ácido arquidiónico, una grasa inflamatoria presente en gran medida en carnes y pescados. Nuestras actividades tienen un impacto tanto en el coeficiente intelectual como en el coeficiente emocional. Cuanto más miramos entretenimiento televisivo, más baja será la creatividad y el rendimiento académico. Además, resulta en una falta de control emocional, incluyendo un aumento en la violencia y crímenes sexuales. El entretenimiento en Internet, videos y videojuegos también tiene un efecto adverso. Como el apóstol Pablo lo indicó, contemplando somos transformados. 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. La influencia más importante en el coeficiente emocional, no obstante, es lo que creemos. Nuestras creencias, esto es, nuestras evoluciones de los acontecimientos, la manera en que pensamos sobre los problemas, nuestra silenciosa o a veces no tan silenciosa reflexión, moldean ampliamente nuestras emociones. Por lo tanto, nuestras creencias tienen mucho más que ver con nuestros sentimientos que lo que está ocurriendo en nuestra vida en la actualidad. Tomemos un ejemplo de la Biblia. Las autoridades locales arrestaron y golpearon cruelmente a Silas y a Pablo sin un juicio justo. Luego lo arrojaron a un calabozo áspero y sucio y trabaron sus pies en el cepo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 22 al 24. Pero ellos cantaban alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran más poderosos que lo que estaba ocurriendo en su vida. Podemos aprender y desarrollar la inteligencia emocional abrazando varios principios. Ilustremos 3 de ellos a través de ejemplos bíblicos. El caso de Saúl. El rey Saúl era alto, apuesto. 1 de Samuel capítulo 9 versículos 1 y 2. Y rico.
Tales características, sin embargo, tienen poco que ver con la inteligencia emocional. Comenzaron a desarrollarse en su mente pensamientos negativos que eran irracionales y perversos. Conocemos por lo menos 3 causas para su agitación mental. La primera era una distorsión cognitiva de la exageración y la minimización. En otras palabras, magnificar cosas que no eran importantes y minimizar cosas que eran verdaderamente significativas. ¿Cómo minimizó Saúl? Cuando confrontado con su culpa, acusó a otros y se justificó a sí mismo. 1 de Samuel capítulo 15 versículos 20 y 21. ¿Por qué no hablas solo de lo que hice bien?, se quejó ante el profeta Samuel, quien lo había confrontado. Te ocupas de las cosas que no hice bien, pero que dicho sea de paso, no son tan importantes. Saúl no aprendió de sus errores. Saúl también se obsesionó con la injusticia de su vida. Como resultado de su culpa, recibió una sentencia y Saúl pensó que el castigo era mayor que el crimen. Pero, ¿era así? Después de todo, Dios mismo había emitido el veredicto. Debemos reconocer que no todos sienten que son tratados injustamente, pero aún en tales situaciones adversas, obcecarse en esa injusticia causará inevitablemente problemas emocionales y significativos. El tercer aspecto del pensamiento distorsionado de Saúl, conectado con la exageración, fue una excesiva autoestima. Versículos 16 al 19. También podemos llamarlo orgullo inflamado, que fue fácilmente herido, en su caso, por la obvia preferencia que tenían las personas, especialmente las mujeres, por otro líder. 1 de Samuel capítulo 18 versículos 6 al 9. Si no nos encontramos constantemente exultantes por los aplausos, si tenemos humildad y no una exageración distorsionada del ego, tenemos menos probabilidades de deprimirnos seriamente por la censura o el chasco. Esto no significa que deberíamos tener un bajo sentido de valor propio. Un cristiano reconoce que Cristo habría muerto solamente por un alma, dándonos así un valor infinito. Pero cuando pensamos que somos más importantes que las personas que se sientan a nuestro lado, por quien Cristo también murió, hemos caído en la arrogancia y el orgullo. Aunque era un hombre con un potencial maravilloso, Saúl vivió una vida egoísta. Nunca confió plenamente en Dios ni le obedeció, y nunca abandonó su orgullo por más de unos pocos días. Finalmente, bajo tremendo estrés y con sus enemigos rodeándolo, su triste vida terminó en el suicidio. El caso de Salomón. Una segunda distorsión cognitiva es el relacionamiento emocional, que sería algo así: me siento fracasado, por lo tanto soy un fracaso. Me siento agobiado y sin ayuda, por consiguiente, mis problemas son imposibles de resolver. Me siento como si estuviera por encima del mundo, por lo tanto soy invencible. Estoy enojado con usted y eso prueba lo cruel y desconsiderado que ha sido conmigo. Tal razonamiento emocional frecuentemente da lugar a un ciclo de adicción. En el libro de Eclesiastés, Salomón escribió: «Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno». Eclesiastés capítulo 2 versículos 1 al 10. Si alguien se está divirtiendo, dijo Salomón, quiero hacer lo que está haciendo. Lo interesante es que aún hoy realmente tenemos más cosas divertidas para hacer que antes. La depresión es una epidemia en nuestra sociedad. Por consiguiente, si las cosas placenteras podrían prevenir o tratar la depresión, deberíamos tener los niveles más bajos de depresión, pero no es el caso.
La mayoría de las cosas divertidas en las que las personas de nuestra sociedad participan producen picos en el nivel de dopamina en nuestros cerebros, creando una sensación de placer, pero poco después resultan en una caída dramática muy por debajo del nivel normal. Es más, cuanto más hacemos tales cosas, tanto menos efectos tienen. Pronto, cuando nos dedicamos a nuestra adicción predilecta, apenas llegamos a un estado neutral. El resto del tiempo, sin embargo, sentimos una profunda y agobiante sensación de tristeza. Salomón también escribió: «Aborrecí pronto la vida, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón». Versículos 17 al 20. Él tenía más dinero que nadie, las casas y los jardines más hermosos y las mujeres más bellas. Sus contemporáneos pensaban que debía ser la persona más feliz de todas, pero su gratificación egoísta no le trajo felicidad. Por su propia amarga experiencia, Salomón aprendió cuán vacía es una vida dedicada a buscar las cosas terrenales como el bien más elevado. Finalmente, Salomón dio un giro en su vida. Y si esta vida de disipación pudo darse vuelta, hay esperanza para cada uno de nosotros. Jonathan Martenson señala una solución para el razonamiento emocional. Los sentimientos son como las olas, observa. No podemos evitar que vengan, pero podemos elegir en cuál navegar. Y podemos seleccionarlos buscándonos en lo que es verdadero y está en armonía con el plan de Dios para nuestra vida. El caso de Elías. Elías se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mayor que mis padres». Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4. Este profeta del Antiguo Testamento no tenía un sentido de orgullo excesivo, ni se había involucrado con un estilo de vida indulgente. Vivió una vida simple, sin embargo, sufrió una depresión significativa. Siendo un hombre que siempre había seguido la voluntad de Dios, Elías acababa de presenciar la milagrosa intervención de Dios en el Monte Carmelo. Pero ese mismo día, alguien le informó que iba a perder su vida y entró en pánico. ¿Tenía razón Elías de tener miedo de Jezabel? Sí, porque ella había matado a todos los profetas del Señor. Pero en lugar de depender de la protección de Dios, se volvió y huyó. 40 días más tarde, estaba tan deprimido que quería morirse. Dios tuvo que colocar a Elías en un programa de recuperación de la depresión. Como muchas personas deprimidas, el profeta quiso estar a oscuras en la cueva. Dios tuvo que enviar un terremoto y un torbellino para sacarlo hacia la luz. Después de estas cosas, no obstante, el Señor recurrió a lo que era más importante para la recuperación de Elías. Le proveyó terapia cognitiva conductual para corregir los pensamientos distorsionados del profeta. La distorsión de Elías era la generalización excesiva. «Soy el único que no se ha inclinado ante Baal», dijo. En una primera instancia, el Señor no le impidió expresar ese pensamiento, pero luego el profeta lo repitió y Dios no pudo dejar que continuara en su generalización excesiva autodestructiva. «Elías», dijo el Señor, «hay otros 7,000 que tampoco han doblado sus rodillas ante Baal». Para ayudar a Elías a vencer su depresión, Dios le dio una serie de tareas específicas. El profeta siguió lo que el Señor le pidió que hiciera, y no solo se recuperó, sino también Dios se llevó a Elías al cielo sin que viera la muerte. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Liberados. Si los pensamientos están mal, los sentimientos también lo estarán. Y los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter personal. Pero la buena noticia
es que reconstruir nuestros pensamientos no cambiará. La Biblia dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No solo tenemos que reconocer los pensamientos distorsionados, sino también debemos corregirlos y reemplazarlos por aquellos que son verdaderos y ciertos y que tienen su fuente en Dios. ¿Cómo podemos entonces proteger y manejar nuestra inteligencia emocional? Comiendo alimentos saludables, durmiendo lo suficiente, evitando los malos entretenimientos en Internet, televisión y películas, y evitando las distorsiones negativas, la exageración, los razonamientos emocionales, la generalización exagerada y demás. Debemos llenar nuestra mente con pensamientos certeros y verdaderos, derivados de una comprensión del plan de Dios para nuestra vida. Entonces Cristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La manera de deshacernos de los pensamientos negativos es reemplazarlos por pensamientos positivos. Los pensamientos depresivos y de autoderrota irrumpirán en nuestra mente. Pero en esos momentos, el consejo del apóstol Pablo es extremadamente útil. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Colosenses capítulo 3 versículos 3 y 4. Note cuidadosamente esta instrucción divina. Primero nos aconseja poner la mira en las cosas de arriba. Podríamos parafrasearlo de esta manera. Elija llenar su mente con la realidad de la verdad divina. No permita las distorsiones con las que el enemigo quiere moldear su pensamiento. Poner la mira en las cosas de arriba produce una gran diferencia en nuestros procesos mentales por dos motivos importantes. Primero, nuevamente sentimos que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Él somos afirmados y aceptados, y en Él estamos salvos y seguros. Él es nuestro refugio y fortaleza. En la cruz, Jesús triunfó sobre todas las fuerzas del mal. Su victoria es nuestra. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Nada puede arrebatarnos de sus manos. San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Nada puede separarnos de su amor. Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. Y nada puede quitarnos nuestra profunda paz interior y gozo, si por fe diariamente comprendemos el hecho de que nuestra vida real está protegida por Jesús y Dios el Padre. Segundo, poner la mira en las cosas de arriba transforma nuestra vida poderosamente, porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste en la segunda venida, nos uniremos a Él en la gloria. Esto es esperanza y alimento, más allá de cualquier cosa que pudiera molestarnos o acosarnos. Jesús está volviendo para llevarnos a casa. Un día el sufrimiento, la enfermedad y la depresión se acabarán. La opresión y la injusticia se desvanecerán en el pasado eterno. En Cristo, a través de Cristo y por causa de Cristo, podemos tener pensamientos positivos, esperanzadores, gozosos hoy y por toda la eternidad. Esto fue Viva con Esperanza, lectura de Alejandro Venegas, sobre textos de Mark Finley y Peter Landless.